siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén, muy buenos días, que Dios les bendiga. La lectura bíblica en esta mañana la encontramos en el libro de Deuteronomio 19:14. Y dice así: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová, tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Amén. Amén, amén. Bien, mis amados, un feliz día. El Señor me les siga bendiciendo. Qué bueno es saludarles en esta hora, darles un abracito de bienvenida a nuestro estudio de esta mañana, y continuamos con aquellos pilares fundamentales que nos hacen un pueblo diferente, un pueblo apartado. Y continuamos, y creo que terminaríamos hoy con el pilar del testimonio de Jesucristo, ese fundamento como lo es el don profético. Pero antes les invito una vez más para que podamos orar una vez más a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana por este medio digital. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, oh Padre amado, por tus bondades y por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar, para meditar tu palabra. Padre bueno, en esta hora quiero colocar a cada hijo tuyo aquí presente, cada familia aquí conectada, que podamos escuchar tu voz a través del estudio, podamos estar atentos a tu palabra, mi Señor amado, que podamos, Señor, afianzar nuestra fe en ti, nuestro conocimiento en tu palabra. Abre nuestra mente, danos el discernimiento, y así, Señor, poder estar preparados para vivir ese momento crucial en la historia de tu pueblo, la historia de esta tierra. Y así poder, Señor, permanecer en pie ante la prueba, pero de la única manera que podremos mantenernos en pie es habiendo tenido una experiencia de vida real contigo, Señor. Humillando nuestro corazón a ti, gimiendo, clamando,
rindiendo nuestra voluntad en tus manos. Nos disponemos, buen Señor, a meditar, a estudiar en tu palabra. Quédate en medio nuestro, quedamos en tu presencia, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis amados, entonces continuamos con nuestro estudio en esta mañana y vamos a seguir meditando en este pilar fundamental como lo es el testimonio de Jesucristo. Y a manera de referencia quiero mencionarles que el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, el capítulo 12, allí el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? Dice que la iglesia, al igual que el cuerpo, debe de ser uno solo. Así como el cuerpo tiene diferentes miembros, asimismo la iglesia tiene diferentes miembros, diferentes dones, pero es una sola, es un solo cuerpo. A cada miembro de la iglesia, Dios le ha concedido un don, le ha concedido una función para bien de la iglesia. Algunos son llamados, lo mismo con el cuerpo. El cuerpo tiene diferentes miembros, las manos, los ojos, la nariz, los oídos, los pies, a fin de que el cuerpo funcione como uno solo. Dentro de la iglesia ocurre igual. Algunos son llamados a ser profetas, algunos son llamados a ser maestros, evangelistas, ¿verdad? Es decir, que cada miembro tiene una función especial para bien del cuerpo. Pero hay un don, y ya lo hemos visto, que Dios le ha concedido a su iglesia de manera muy especial, que se han constituido en los ojos de la iglesia, ¿verdad? En los ojos de la iglesia. Y a veces cuando la iglesia anda mal, cuando la iglesia está ciega, es porque no ha querido ver, no ha querido escuchar la voz de Dios a través de este don. Y nosotros sabemos y hemos leído ya y hemos estudiado que este don que Dios le ha dado a la iglesia es el don de profecía, el don profético, como lo dice Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 10. Vamos a mirar en esta mañana lo que hace Dios o lo que hizo Dios para llamar a los profetas. Cómo en la medida que iba llamando a los profetas en su tiempo, a cada profeta le dio una profecía de tiempo, ¿verdad? Tiempos específicos conectados con esa profecía, ¿verdad? Le da un mensaje a ese profeta, a ese primer profeta que llama. Ese mensaje es un mensaje de juicio, ¿verdad? Y con ese mensaje de juicio, al final, cuando se está cumpliendo la profecía, Dios llama con el profeta a un pueblo remanente. Pero el Señor dice, mire, este mensaje que yo te estoy dando al primer profeta, Dios llama a un primer profeta, ¿verdad? Dios llama a un primer profeta, le da un mensaje de juicio conectado con una profecía de tiempo. Y cuando esa profecía de tiempo se está cumpliendo, Dios llama a un segundo profeta para que predique y haga realidad ese mensaje del primer profeta. ¿Por qué? Porque ese mensaje de juicio, esa profecía no se va a cumplir o no se cumple con el primer profeta. Se cumple con el segundo profeta, ¿verdad? Con el segundo profeta que el Señor llama, cuando esa profecía se está cumpliendo. Cuando esa profecía se está cumpliendo, Dios llama a otro profeta, ¿verdad? Y ese segundo profeta, ese profeta que Dios llama, va ahora así a hacer realidad o va a hacer verdad presente ese mensaje que Dios le dio al primer profeta, ¿verdad? No es verdad presente para la época de ese profeta. Siempre, como les digo, habrá un mensaje conectado, o es un mensaje conectado con un juicio, ¿verdad? Y vamos a verlo con algunos ejemplos bíblicos. Vamos a verlo con algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? En esta hora. ¿Quién fue el primer profeta? Vamos a mirar cómo y vamos a ver cómo Dios actúa
cómo Dios llama de manera especial, hasta llegar a la época de la señora Juan. ¿Está bien? Vamos a mirar. Pregunto, ¿quién fue el primer profeta bíblico? ¿Mm? Tal vez yo sé que muchos de ustedes lo saben. Le pregunto a todos ustedes, perfecto, por ahí ya están contestando, ¿verdad? A nuestros más de 86 dispositivos conectados. ¿Quién fue el primer profeta bíblico? Bueno, por ahí están contestando, ¿verdad? Enoc, muy bien. Miremos lo que dice Judas. Judas allí, Judas apenas tiene un solo capítulo. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15 rápidamente, por amor al tiempo. Judas, el versículo 14, el versículo 15, miren lo que dice. Vamos a leer por acá. Bien. Dice así. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios le está diciendo aquí a Enoc. Entonces vemos que el primer profeta que Dios llamó fue Enoc. Ahora, Dios le está diciendo aquí a Enoc, ¿verdad? Voy a venir con mis santos millares a ejecutar juicio. ¿Contra quién? Contra los impíos que están obrando impíamente. ¿A qué se refería Enoc cuando profetizó que Dios, ¿verdad?, iba a venir en juicio contra todos los impíos? ¿A qué se está refiriendo Enoc acá? Bueno, la respuesta es que Enoc realmente estaba hablando no de un solo evento o de este evento, estaba hablando de dos, realmente está hablando de dos eventos. En primer lugar, Enoc está diciendo o se está haciendo referencia a ese pueblo que vivió antes del diluvio, ¿verdad? Está hablando de ellos, está hablando de esa generación que vivió en rebeldía abierta contra Dios, que se burló de Noé, que rechazó el mensaje de Dios. Está hablando de esa generación impía, de esa generación que se burló del mensaje, que rechazó el mensaje de Dios. Está hablando primero de esa generación, pero Enoc también está hablando de una generación que va a estar actuando de la misma manera que esa generación antes del diluvio, que la maldad iba a estar progresiva, que iba también a burlarse del mensaje del Señor, que iba a rechazar el mensaje del Señor, y es esa generación que va a vivir o que está viviendo justamente antes del inminente retorno de Cristo Jesús a esta tierra, o sea, de esta generación final también. Pero bueno, ¿cómo podemos saber, pastor? ¿Cómo podemos saber que Enoc está hablando de esos dos eventos, de esos dos grupos, del grupo de los antediluvianos y del grupo nuestro, del grupo de esta generación? Y no está hablando de uno solo. Bueno, está hablando de estos dos grupos por la sencilla razón que el Señor Jesucristo habló claramente en su palabra allí en Mateo, el capítulo 24, ustedes lo pueden leer, y en Mateo 24 el Señor Jesucristo también está hablando, o mejor, está conectando estos dos eventos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿O qué dice el Señor Jesucristo? Allí en Mateo capítulo 24. Como en los días de Noé, ¿sí ven? Como en los días de Noé, la generación antediluviana, como en los días de Noé, así también será, ¿qué cosa? La venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús dijo que toda esa maldad, que toda esa barbaridad, que toda esa degradación moral que ocurrió antes del diluvio, iba a estar ocurriendo antes de la segunda venida de Cristo. Y Enoc está profetizando esos dos eventos. La venida del juicio antes del diluvio y al final de la historia de esta tierra. Ahora, yo pregunto,
¿En los días de Enoc se cumplió ese juicio? ¿Sí o no? ¿O ese mensaje era para los días de Enoc? ¿O se cumplió ese mensaje en los días de Enoc? ¿Se cumplió en los días de Enoc? Yo creo que no. No se cumplió. ¿Por qué? Porque Enoc vivió aproximadamente o más de 800 años antes del diluvio. Este mensaje, aunque el Señor se lo dio a Enoc para que Enoc lo predicara, para que Enoc lo enseñara, este mensaje no era verdad presente para su época, no se iba a cumplir en su época. Aunque Dios le dijo, sí, claramente que iba a venir un juicio contra el mundo por causa del pecado, por causa de la maldad, ¿verdad? Dios le dice a él, en realidad, este mensaje no se va a cumplir en tu tiempo, Enoc. Es más, usted ni siquiera lo va a ver. ¿Por qué? Porque usted va a estar conmigo en el cielo, ¿verdad? O sea que no se cumplió. Ahora, yo pregunto, junto con el mensaje de juicio, que Dios le dice, voy a juzgar la tierra, Dios le da a Enoc una profecía de tiempo, ¿sí o no? Dios le da una profecía de tiempo a Enoc. Sí, él le da una profecía de tiempo. ¿Dónde se encuentra esa profecía de tiempo? ¿Mm? ¿Dónde se podrá encontrar esa profecía de tiempo? Vamos allá a Génesis. Vamos rápidamente a Génesis, el capítulo 5. Génesis, el capítulo 5. Voy a leer el verso. Génesis 5, verso 21. A ver. Génesis 5, verso 21. Sí, miren, escuchen, miren lo que dice. Vivió Enoc 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. A Matusalén. Saben, mis queridos, los nombres en la Biblia cobran un gran significado, muy importante. Son de acuerdo al carácter, eran de acuerdo al carácter de la persona, no como hoy en día que se colocan los nombres por colocar y que gracias a un amigo, gracias a un familiar, en honor a un allegado, bueno, en fin. Pero no, los nombres en la Biblia son de manera muy especial, se colocan de acuerdo al carácter de la persona. Y aquí Enoc le está colocando a su hijo, o llamó a su hijo, ¿qué? Matusalén. ¿Por qué se llamaba así su hijo? ¿Por qué se llamaba Matusalén? ¿Por qué se llamaba así el hijo de no, Matusalén? Bueno, ya sí saben que Matusalén es un nombre profético. Es un nombre profético. Y Matusalén es una profecía. Y allí está, es una profecía. Es un nombre compuesto por dos palabras hebreas, Mut. En realidad el nombre de Matusalén en hebreo es Mutshalá, Mutshalá, Mutshala, Mutshalá. Y Mut es un nombre compuesto, dos palabras, Mut, la primera Mut, que significa ¿qué cosa? Muerte. Y Shalá, que significa enviado. Enviado. Mutshalá, muerte, enviado. Entonces, Matusalén significa de esta manera: cuando muera, será enviado. Eso significa Matusalén: cuando muera, será enviado. Qué interesante ese nombre. ¿Por qué Enoc le puso a su hijo cuando muera, será enviado? ¿Qué iba a pasar cuando Matusalén muriera? Sencillo, iba a llegar el juicio de Dios, ese juicio del cual estaba hablando Enoc, y vamos a mirar eso bíblicamente. Miren, la tradición judía, pues es la tradición judía dice que Matusalén murió más o menos unos 15 años, tal vez 10, 12 años antes del diluvio. Ahora, la Biblia no menciona La Biblia no menciona el año, el mes, el día,
o mejor, la Biblia no dice que fueron 10 días antes del diluvio o 12 días, no, la Biblia no menciona eso, pero sí podemos mirar bíblicamente que Matusalén murió el mismo año del diluvio, como lo menciona aquí nuestro hermano Juan Campos, y así es, murió el mismo año que llegó el diluvio, ¿verdad? Y cuando murió, inmediatamente el diluvio llegó, inmediatamente el diluvio fue enviado. Génesis 5:25, miren lo que dice, Génesis 5:25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén hasta que engendró a Lamec? 187 años. Anoten esa cifra, 187 años, porque vamos a hacer una suma. 187 años. Anótenla por aquí. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Entonces, ahí está otra cifra, 182 años. 187 más 182. ¿Cuántos años vivió Enoc? Perdón, ¿cuántos años vivió Noé antes de que llegara el diluvio? ¿Cuántos años viviría Noé antes de que llegara el diluvio? ¿Mm? Vamos a leer Génesis, el capítulo 7, verso 11. Génesis 7:11. Dice así. Aquel día del año 600 de la vida de Noé, otra cifra, 600. 187 más 182 más 600. ¿Cuánto da? ¿Cuánto les da esta suma? 187 más 182 más 600. ¿Cuánto les da esta suma? A ver, los matemáticos que están aquí, porque esta suma es el resultado de esta suma muy importante. Esta cifra es bien interesante. 187 más 182 más 600, ¿cuánto nos da? A ver, ¿qué dicen por ahí en el chat? Vamos a ver. 187 más 182 más 600 nos da, sí, 969 años. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que esa era la edad o los años que vivió ¿quién? Matusalén. Fueron los años que vivió Matusalén. ¿Y cuándo murió Matusalén bíblicamente? El mismo año que llegó el diluvio. Por eso el nombre de Matusalén es una profecía bíblica. Ahora, cuando ese periodo de tiempo, mis amados, cuando ese periodo de tiempo se estaba terminando, cuando ese periodo, esa profecía de tiempo se estaba acabando, Dios levantó a otro profeta, ¿sí o no? Sí, ¿a quién? A Noé. Pregunto, ¿Noé predicó ese mismo mensaje? ¿Sí o no? Noé predicó que iba a llegar el diluvio, que iba a llegar el juicio. Sí, ese mensaje no se cumplió en la época de Enoc. ¿Se cumplió con quién? Con Noé. Noé comenzó a predicar ese mismo mensaje, ¿verdad? De Enoc. Y fue con Noé que Dios cumplió ese mensaje que iba a llegar, que Dios iba a mandar, ¿qué cosa? Juicio. Pero yo pregunto, miren, aquí viene lo interesante. Junto con Noé, cuando se estaba cumpliendo ese mensaje, cuando se estaba cumpliendo esa profecía, que no fue realidad para la época de Enoc, pero Enoc habló de ella, Enoc predicó de ella, pero Enoc estaba en el cielo cuando se cumplió esa profecía. Pregunto, con este segundo profeta, con Noé, se cumplió esa profecía, pero pregunto, junto con Noé, Dios sacó un pueblo remanente, ¿sí o no? Sí, mis amados, los que entraron en el arca con Noé, ocho personas. ¿Sí ven qué interesante cómo Dios va hilando a todo? Ahora, otro ejemplo, rápidamente, otro ejemplo. Génesis 27. Miren qué interesante. Génesis 27. Génesis capítulo 20, verso 7. Génesis 27. Miren lo que dice acá. Génesis capítulo 20,
verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú y todo lo suyo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? Sí, de Abraham. Abraham siempre lo conocemos como patriarca, pero aquí está hablando como profeta, ¿verdad? Como profeta, como profeta. Ahora, eh, ¿qué profecía de tiempo, qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Y de hecho, esa profecía de tiempo siempre va conectada con un mensaje de juicio, o el mensaje de juicio siempre va conectado con una profecía de tiempo. Y cuando se está cumpliendo esa profecía, Dios llama a otro profeta porque no es verdad presente para la época de ese primer profeta, sino para el segundo profeta, y Dios llama a un pueblo remanente con ese profeta. ¿Qué profecía de tiempo le dio Dios a Abraham? Génesis capítulo 15. Vamos a buscar Génesis, el capítulo 15. Está en el versículo, vamos a mirar a ver en el versículo. Y a mí me gusta mucho este estudio que se hizo, que estamos repasando, que lo estamos repasando realmente. Es un estudio que se hizo y este estudio, miren mis amados, yo lo he compartido en muchas ocasiones gracias a esos siervos del Señor que Dios coloca en medio nuestro, esos estandartes como el pastor Bohr, muchos otros, el pastor Walter Bay, muchos otros, ¿verdad? Y cuando el pastor hizo este estudio, wow, eso le abrió la mentalidad a muchos, sin duda alguna, pero tristemente hay muchos que están rebeldes. Y por eso estamos haciendo esto esta mañana, para que nos podamos afincar, para que podamos afianzarnos en este fundamento especial. Génesis, el capítulo 15, creo que está a partir del verso 13. Miren lo que dice la profecía de tiempo que Dios le dio a Abraham. Génesis, el capítulo 15, verso 13 en adelante. Entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Miren qué interesante. Ahí está la profecía de tiempo. Ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida ¿cuánto tiempo? 400 años. Hay un mensaje, una profecía de tiempo, pero conecta esto con un mensaje de juicio. Y ahí está el mensaje de juicio. Pero también a la nación a la cual servirán ustedes, juzgaré ¿qué? Juzgaré yo, juzgaré yo. Pero ¿qué le está diciendo? Abraham, contigo no se va a cumplir esa profecía. ¿Tú vas a predicar ese mensaje? Sí. ¿Tú vas a dar esa profecía? Sí, pero no se va a cumplir contigo. ¿Por qué? Porque tú estarás descansando en buena ¿qué? Serás sepultado en buena ¿qué? En buena vejez. Vas a morir en paz. O sea, no es para tu época, Abraham, pero yo no puedo dejar ese mensaje así. Yo tengo que levantar a otra persona, tengo que llamar a otra persona para que haga verdad presente ese mensaje y se pueda cumplir ese mensaje. Ahora, cuando estaban concluyendo esos años de esclavitud, cuando estaban cumpliéndose esos 400 años, ¿acaso Dios llamó a otra persona para hacer realidad presente, para hacer verdad presente ese mensaje? ¿Sí o no? ¿A quién llamó Dios? ¿Mm? Sí, mis amados, llamó a Moisés. A Moisés se le conoce como el líder de Israel, no como un profeta. Pero la Biblia dice que Moisés es un profeta. Ustedes lo pueden leer allí en Oseas, el capítulo 12. Por amor al tiempo no lo voy a leer, pero léanlo. Oseas, el capítulo 12. Ahora, Moisés habló del mismo tema que habló Abraham. Habló del mismo tema. Sí. Después de que pasaron los 400 años, al final de ese periodo, dijo el Señor: a esa gente yo la voy a juzgar, le dijo Abraham.
A esa gente la voy a juzgar, Abraham, a esos egipcios, pero tú no vas a estar presente. Voy a tener a otro hombre que va a estar presente y con ese hombre voy a juzgar a esa nación. Y cuando se está terminando ese periodo, antes de que ese periodo se termine, Dios es allí donde Dios llama ¿a quién? Dios llama a Moisés. Y a través de Moisés, Dios juzga a esa nación, como se lo prometió a quién, como se lo prometió a Abraham. Yo pregunto, ¿hizo Moisés verdad presente ese mensaje de Abraham? ¿Y esa profecía de tiempo se cumplió con Moisés? ¿Sí o no? Dios no se equivoca. Sí, mis amados, sí. Pero yo pregunto, ¿sacó junto con Moisés Dios a un pueblo remanente al finalizar esa profecía? ¿Sí o no? Sí, mis amados. Sí, mis amados. Así es. Así es. Dios opera así. Dios opera así. Llamó a Enoc, no se cumplió con Enoc. Llamó a Noé, se cumplió con Noé ese mensaje, ese juicio. Llamó a Abraham, le dio una profecía de tiempo, conectó un mensaje de juicio. Muere Abraham, no se cumple con Abraham, pero Dios levanta a Moisés y con Moisés se cumple esa profecía de tiempo y ese mensaje de juicio. Y con ese mensaje de juicio Dios saca a un pueblo que remanente, remanente. Vamos con otro ejemplo. Jeremías, si no estoy mal. Vamos a mirar a ver Jeremías, el capítulo 25. Sí. Jeremías, el capítulo 25, y vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Jeremías, capítulo 25, verso 11 y verso 12 dice así. En lo que dice. Jeremías 25, 11 y 12. Acá está. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí está, profecía de tiempo que le está dando ¿a quién? A Jeremías. A Jeremías se la está dando. Verso 12. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré, mensaje de juicio, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desolación perpetua, desolación perpetua. Pregunto, ¿este mensaje que Dios le dio a Jeremías era un mensaje de juicio, sí o no? Que cuando concluyera ese tiempo Dios iba a enviar un juicio para juzgar a Babilonia, sí o no? Sí, mis amados. Ahora yo pregunto, ¿ese mensaje de juicio se cumplió en la época de Jeremías? ¿Sí o no? No, mis amados, ni siquiera la gente creía en esto. No le creían a Jeremías. No le creían a Jeremías, se burlaban de Jeremías y es más, por eso se conoce a Jeremías como el profeta llorón, porque Jeremías se quejaba mucho y decía, Señor, mira cómo rechazan tu mensaje, mira, Señor, cómo esto y lo otro y por aquí, por allá la condición del pueblo. Y se lamentaba mucho, se lamentaba mucho. El pueblo no creía en ese mensaje en esa época, lo rechazó completamente. En la época de Jeremías, cuando Jeremías estaba vivo, Dios le dio ese mensaje para que lo predicara, lo predicó, lo conectó con una profecía de tiempo, pero el que le dijo, mira, tú vas a morir, Jeremías. Esto no se va a cumplir contigo. Esto no va a ser verdad presente para tu época. Jeremías murió y yo pregunto, si Dios viene actuando como viene actuando, ¿será que al finalizar o antes de que se finalizaran los 70 años,
Dios levantó a otra persona para que hiciera realidad el mensaje de Jeremías, ¿sí o no? Sí, Daniel, Daniel. ¿Y dónde habla Daniel de esto? En Daniel el capítulo 9. Ustedes lo pueden leer allí, capítulo 9, versículo 1 y 2. Allí en Daniel el capítulo 9, el versículo 1 y 2, está relatando eventos que suceden 2 años antes de que se terminen los 70 años. 2 años antes de concluir esa profecía, Daniel está haciendo verdad presente lo que Dios le dijo a Jeremías. Ahora, en Daniel el capítulo 9, el versículo 1 y 2, Daniel está estudiando la profecía de los 70 años. ¿Por qué Daniel está estudiando esa profecía sabiendo que hay más profecías? Porque es algo que Dios le dio a Jeremías y que él debía de hacer verdad presente en su época. Y yo pregunto, ¿cumplió en los días de Daniel Dios esa profecía? ¿Usó Dios a Daniel para dirigir a Israel en su éxodo de Babilonia? Sí, se cumplió esa profecía de las 70 semanas, que en algún momento la vamos a estudiar, mis amados. En algún momento la estudiaremos, esa profecía de las 70 semanas. Aquí lo que estamos mirando es cómo Dios llama a los profetas, ¿verdad? Para poder saber cómo Dios llamó a la sierva del Señor. ¿Sacó Dios a un pueblo remanente junto con esa profecía de tiempo cuando el mensaje se estaba cumpliendo? Cuando el mensaje o cuando la profecía se estaba cumpliendo. Sí, Dios sacó un remanente. Dios sacó un remanente con Daniel. Pero los ejemplos no terminan allí, mis amados. Recordemos que estamos estudiando, por eso no profundizo en la profecía, porque estamos estudiando es cómo Dios iba a levantar al profeta de la generación final en la iglesia remanente, el testimonio de Jesucristo, el don profético. Vamos a ese otro ejemplo. Yo creo que los que estamos aquí hemos estudiado la profecía de las 70 semanas, o han oído hablar al menos de esa profecía que en algún momento, como les digo, la vamos a estudiar, ¿verdad? Y está allí en Daniel el capítulo 9, a partir del verso 24. Vamos a mirar. La mayoría de los que estamos aquí la hemos estudiado, la hemos leído, ¿verdad? Algunos la entienden a cabalidad, otros un poco, pero en algún momento la vamos a estudiar. Yo pregunto, Daniel 9, verso 24 en adelante. Yo pregunto, ¿cuántos años son las 70 semanas? Pueden responder ahí en el chat. ¿Cuántos años son las 70 semanas? O ¿cuántos años son las 70 semanas? ¿Mm? ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. Ok. Muy bien, ahí están respondiendo. 490 años. 70 años, 70 semanas, 490 años. Yo pregunto, ¿quiénes están en el centro? ¿Quiénes están en la mitad de esa profecía? ¿Mm? De las 70 semanas. ¿Quiénes están ahí en el centro de esa profecía, de esos 490 años? ¿Quiénes están ahí en el centro de esos 490 años? Hay un pueblo que está en la mitad de esas 70 semanas, de esos 490 años, que hacen parte de esos 490 años. ¿Quiénes están allí? Ok, los judíos, muy bien. Así es, los judíos. Yo pregunto, ¿cuál es la semana más importante de esas 70 semanas? ¿Mm? ¿Cuál es la semana más importante de esas 70 semanas? ¿Cuál será la más importante? Muy bien, la última.
En esa última semana ocurrieron eventos impresionantes, maravillosos, muy solemnes, pero muy, muy importantísimos. Ocurrieron varios, pero de todos esos eventos de esa última semana, 3 eventos son muy importantes. Se resaltan 3 eventos. Y esos 3 eventos se profetizan en cuanto a la última semana. Primero, en el año 27, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar en el año 27 de esa semana? ¿Qué iba a pasar en el año 27 de esos 70 años? ¿Qué iba a pasar? Iba a ocurrir algo bonito, iba a ocurrir algo especial. El ungimiento de Jesús con su bautismo. Muy bien, en el año 27. Iba a ser ungido. Al comienzo de esa última semana de años, una semana tiene 7 días. Pero en las profecías ustedes saben que un día equivale a un año. En esos últimos 7 años de los 490 años de la profecía de las 70 semanas, iban a pasar 3 cosas importantes, cruciales. Primero, el Mesías iba a ser ¿qué? Iba a ser ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesucristo? ¿A qué se refería el ungimiento de Jesús? Sí, ahí ustedes lo están colocando, en el momento de su bautismo, cuando Juan, su primo, lo bautizó. El segundo gran evento que iba a pasar, ¿cuál iba a ser? ¿Cuál era el segundo evento que se iba a realizar? Y se realizó a la mitad de la semana, a la mitad de la semana. ¿Cuál fue? Ok, ahí lo están diciendo. El Mesías iba a ser ¿qué? Iba a ser muerto, iba a ser crucificado. ¿Se realizó eso con Jesús? ¿Sí o no? Como lo dice Daniel, ¿se realizó eso con Jesús? Sí. Muerto, fue ungido, fue crucificado, murió el Cordero de Dios. Y el tercer evento que se iba a realizar en esa última semana, ¿cuál iba a ser? Evento crucial, importante. ¿Cuál iba a ser el tercer evento? El rechazo total del pueblo judío al mensaje de Dios. Cuando apedrearon ¿a quién? Cuando apedrearon a Esteban por allá en el año 34. 3 grandes eventos en la profecía de las 70 semanas. Yo pregunto, ¿estos eventos se cumplieron en la época de Daniel? Por supuesto que no. Daniel murió muchos años atrás, antes de que se cumpliera esto. Ahora, la pregunta es, cuando esas 70 semanas estaban a punto de concluir, ¿será que Dios llamó en ese periodo a otro profeta para decir y predicar que el tiempo de las 70 semanas se había cumplido y que el Mesías había llegado? ¿Sí o no? Sí. ¿A quién llamó? Ok, ahí ustedes lo están colocando muy bien, a Juan el Bautista. Ahí lo dice Lucas, el capítulo 7. Pregunto, ¿Juan predicó de todo esto? Claro que sí, claro que sí. ¿Juan predicó acerca del rechazo de la nación judía? Sí, mis amados. Porque Juan fue el que dijo que todo árbol que no lleve fruto será ¿qué? Será cortado. ¿A qué árbol se refería Juan el Bautista? Ese árbol representa a la nación judía. ¿Cómo sabemos eso? Porque en esa última semana, mis amados, antes de la crucifixión de Jesús, el Señor estaba con sus discípulos y a lo lejos vieron un árbol ¿de qué? Un árbol de higuera. Lo vieron bonito, lo vieron frondoso, grandote, lleno de hojas bonitas, grandes, verdecitas. Y en la Biblia la higuera representa a Israel. Y cuando se fueron acercando, se sorprendieron.
Porque al ver ese árbol bonito, de lejos, grande, precioso, verdecito, cuando vinieron lo encontraron sin qué, sin frutos. El Señor le dice, vamos a ver los frutos de ese árbol, pero cuando llegaron, ¿qué? Lo encontraron sin frutos. Y qué interesante, qué interesante. Allá en tierras orientales, al árbol de higuera primero le nacen los frutos y después las hojas. Qué interesante esto. Pero este árbol estaba sin qué, sin frutos. Y es ahí donde el Señor lo manda a cortar. Ese árbol representa a la nación de Israel. ¿Y qué estaba diciendo Juan? Todo árbol que no lleve fruto será ¿qué? Cortado y echado en el fuego. Estaba profetizando Juan lo que iba a pasar con la nación judía. Sí. Pregunto, Juan el Bautista al final de las 70 semanas predicó el mismo mensaje que encontramos en esa profecía de tiempo de Daniel 9, ¿sí o no? Sí, mis hermanos. Con Juan el Bautista se hizo verdad presente la profecía de las 70 semanas. Yo pregunto, cuando la nación judía fue rechazada y terminó esta profecía de tiempo, ¿sacó Dios a un remanente? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál remanente? Los 12 apóstoles, que formaron el núcleo de la iglesia cristiana. Miren qué bonito esto, cómo el Señor va llamando. Y finalmente, ya para terminar, llegamos al último ejemplo. Este es el mejor. Este es el mejor. Este es el mejor. Hay otra profecía allí dentro de las 70 semanas. ¿Cuál profecía será? Hay otra profecía dentro de Daniel capítulo. Ahí dentro de las 70 semanas hay una profecía más grande, más amplia. ¿Cuál será? Ahora, coloquen allí en el chat. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa profecía? Ok, 2300 días o tardes y mañanas o años. ¿Con qué tiene que ver esta profecía de los 2300 años? Se encuentra allí en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Ahí está. Profecía de tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas. Y el santuario, mensaje de juicio, ¿será qué? Purificado. ¿Qué evento se está describiendo cuando dice que el santuario será purificado? ¿Cuándo se purificaba el santuario? Bueno, nosotros ya lo estudiamos, ¿verdad? A través del santuario, ¿verdad? Se purificaba una vez al año, el día de la expiación, era un día de juicio, ¿sí o no? Sí, era un día de juicio. No me voy a detener allí porque ya lo hemos estudiado. En Daniel 8:14 está diciendo que en 2300 años, desde el tiempo que comenzó a cumplirse esta profecía, el santuario iba a ser, ¿qué cosa? Purificado. Es decir, que iba a comenzar un juicio. Y tuvo que haber comenzado en el santuario celestial, porque 2300 años después de los días del año no había santuario terrenal. Había sido destruido por allá en el año 70 por el ejército romano. ¿Verdad? Dios le da a Daniel esta maravillosa profecía, que en 2300 años el santuario iba a ser, ¿qué cosa? Purificado. Dos cosas. Una profecía de tiempo y un mensaje de qué? De juicio. Conectado ese mensaje de juicio con una profecía de tiempo. Ahora, esto era verdad presente para los días de Daniel. Con Daniel se cumplieron los 2300 años, ¿sí o no? No, mis amados, porque Dios le dijo a Daniel en Daniel capítulo 12, verso 4, cierre ese libro, sella ese libro. ¿Qué significa cerrar y qué significa sellar ese libro? Si usted tiene un libro cerrado y sellado, ¿lo puede leer, sí o no? No, no lo puede leer.
¿Puede saber su contenido? ¿Puede entender su contenido? No, mis amados. ¿Qué significa eso? Significa que hasta el tiempo del fin el libro iba a permanecer, ¿qué? Cerrado, iba a permanecer sellado. La gente no lo iba a entender. Entonces, ¿Daniel lo iba a entender? No, mis amados. Porque Dios le está diciendo a Daniel, Daniel, esto no es para ti. Tú lo debes de predicar, tú lo debes de enseñar, pero ciérralo, porque esto no se va a cumplir en tu época. Ahora, ¿creen ustedes que al finalizar o antes de finalizar los 2300 años, Dios iba a levantar a otro profeta para hacer verdad presente de esta profecía que vio Daniel, sí o no? Si Dios sigue el mismo modo de operación, así tiene que ser, así tiene que ser. Dios necesitaba levantar a alguien más que hablara sobre este tema, que hablara sobre esta profecía. Y ahora sí iba a ser verdad presente. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo se cumplió? En 1844. Y esto es lo impresionante y esto es lo bonito, mis amados. Esto es lo bonito. Después del gran chasco, Dios llamó a quién? Dios llamó a quién? Elena G. de White. Tenía 17 años. ¿Y qué fue de lo primero que habló ella cuando Dios la levantó? Ella no habló de la reforma pro salud. Ella no habló de la familia. No habló de la mayordomía. No habló de... ¿Qué fue lo primero que ella habló cuando fue llamada por el Señor? No habló de la deidad, no habló de... No habló del estado de los muertos. Lo primero que habló de ella fue la razón del chasco. La razón del chasco. Habiendo tantas cosas bíblicas por las cuales hablar, no habló de eso, sino que habló de Daniel 8:14. Fue lo primero que ella habló acerca del juicio, ¿verdad? Daniel 8:14. ¿Por qué? Porque ella fue el segundo profeta que Dios levantó para explicar la profecía que le había sido dada a quién, que le había sido dada a Daniel. Ella se levantó y explicó el versículo exacto, 1844, la fecha exacta que se cumplió esta profecía. Hizo verdad presente la profecía que había dado a Daniel tanto tiempo atrás y dijo, el juicio ahora ha comenzado. Daniel dijo, el santuario será purificado, y Helen White dijo, ha comenzado a purificar el santuario. ¿Tiene que ver el mensaje de la hermana White con juicio? ¿Sí o no? ¿Tiene que ver con Daniel 8:14? ¿Sí o no? Ahora, ¿sacó Dios bajo el liderazgo de la hermana White a un pueblo remanente? ¿A un pueblo remanente? Sí, mis amados. A la iglesia remanente la sacó bajo el liderazgo de la hermana White. Y escuchen muy bien esto, mis hermanos. Satanás no se quería quedar con eso. Ya para concluir, Satanás no se quería quedar con eso. Por eso cuando Dios levantó a su profeta, Satanás también levantó a sus profetas para confundir. En ese periodo de 1844, alrededor de ese año de 1844, tal vez 10, 15 años, 20 años, no sé. Alrededor de ese periodo de 1844, Satanás levantó muchos profetas, movimientos con sus profetas. Cuando Dios llamó a su verdadero profeta, Satanás también llamó a su profeta, a sus profetas con sus movimientos. Por ejemplo, alrededor de la hermana White se levantaron, y creo, si no estoy mal, creo que el primer movimiento que se levantó fueron los mormones, si no estoy mal, con su profeta, Smith, José Smith, perdón,
Sí, José Smith, con los mormones. Creo que fueron los primeros que se levantaron. Después se levantaron otros movimientos como los Testigos de Jehová. Con su profeta los levantó Satanás, con su profeta Watson, Charles Watson, ¿verdad? Se levantó un movimiento por allá que se conoce como la ciencia cristiana, con su profetisa Mary Davis. Se levantó el espiritismo moderno con sus hermanas, las profetas, las hermanas Foss de Rochester. Se levantó también Satanás levantó el pentecostalismo moderno bajo el liderazgo de una mujer que pocos conocen, Margaret McDonalds o Margarita McDonalds. Y es más, en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, se levantó la ciencia de los orígenes con Carlos Darwin. ¿Por qué será que se levantaron tantos movimientos con sus profetas alrededor de ese periodo? ¿Creen ustedes que eso es un accidente? No, mis amados. Satanás quería confundir para que la gente no supiera a dónde qué, a dónde buscar, a dónde buscar, a dónde buscar. Pero lo bonito de todo esto, mis amados, lo bonito de todo esto es que ninguno de estos profetas habló lo que tenía que hablar. Estos profetas, si eran verdaderos profetas, tenían que hablar de qué? De Daniel 8:14. Pero ninguno habló de Daniel 8:14. De Daniel 8:14. La única que procuró hablar de todo esto fue la sierva del Señor, hermana. Y de allí en adelante podemos ver más cosas interesantes, mis amados, pero lo que quería resaltar era esto, que retomáramos nuevamente esto, que nos afiancemos en esto. Es muy importante, mis amados, este don que Dios nos ha dado. Se ha constituido en los ojos de la iglesia, se ha constituido en los ojos nuestros, para que podamos ver, para que podamos mirar el camino por donde vamos. Por eso, mis amados, estudiemos el don profético, compartamos el don profético, enseñemos el don profético, instruyamos a nuestra iglesia con la Biblia y el don profético, mis queridos. Que Dios, el cielo nos ayude para que podamos estar atentos a la voz de Dios por voz profética. Y finalmente hacer parte de ese remanente final que recibirá de manos del Señor la corona de vida eterna. ¿Y cuántos de ustedes quisieran, mis amados, por la gracia del Señor, ser esos portaestandartes, ser esos predicadores, evangelistas? ¿Y cuántos quisiéramos hacer parte de ese pueblo final, de ese pueblo remanente, que podamos estar atentos a la palabra del Señor, que podamos hacer caso a la palabra del Señor, que no andemos más a ciegas, porque tenemos los ojos, tenemos profeta en medio nuestro, que Dios nos ha entregado, Dios nos ha dado, y sigamos sus consejos, sigamos su palabra, obedezcamos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Dios me les bendiga, mis amados, Dios me les guarde, y que un día no muy lejano podamos hacer parte de ese remanente final que recibirá de manos del Señor la corona de vida eterna. Oremos. Padre bueno, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por los tiernos cuidados. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en tinieblas, nos has dado gran luz, Señor. Ay, qué responsabilidad tenemos, Señor. Qué gran responsabilidad tenemos. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Capacítanos, oh Señor. Danos tu Santo Espíritu. Danos ese poder de lo alto para poder afrontar esa crisis que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Está pronto a comenzar, Señor. Y así ahora ya, que ese inminente retorno de Cristo a esta tierra sea una realidad en nuestra vida,
para poder ir a morar contigo por la eternidad. En tus manos coloco este hermoso grupo, cada integrante, cada familia, cada hermano, cada amigo aquí conectado. Quedamos en tu presencia en esta mañana, Señor, en este día, y que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Abracitos para todos y miles de bendiciones. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.